Sí, muchas gracias por la invitación a Flaxo, Chile, al Museo Benjamín Vicuña Maquena y al Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, voy a mostrar una presentación PowerPoint. Em, yo me voy a enfocar en esta charla en la relación entre el movimiento armado socialista y la democracia en México. Yo parto de que en México, en el siglo XX, los cambios más importantes que experimentó el Estado mexicano siempre estuvieron asociados a la violencia política, a la violencia de los grupos subalternos, campesinos, obreros, estudiantes, profesionistas, que en diferentes momentos de la historia mexicana, pues toman las armas para promover un cambio de régimen. Tenemos tres grandes momentos de conflicto. La revolución de 1910, que acaba con la dictadura de Porfirio Díaz y que genera una dictadura que duró 30 años y que, bueno, a partir de esta revolución genera un régimen democrático fallido. Y bueno, esta revolución tiene como muchas etapas, voy a hablar de esto un poco más adelante. Por otra parte, el movimiento armado socialista de los 60s y 70s, que desafía a este partido único de facto, que es el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que se forja a partir de esta revolución. Y gracias a este movimiento, que es lo que voy a explorar hoy más a fondo, se abre el camino para la incorporación de la izquierda comunista al terreno electoral. Es la primera liberalización del sistema político mexicano en el periodo posrevolucionario. Y por último tenemos bueno, este PRI gobernó México ininterrumpidamente 70 años, definitivamente no era una democracia, a pesar de que había elecciones cada 6 años rigurosamente. Y bueno, hasta el año 2000, una serie de movimientos cívicos, sociales y armados de los 90s posibilitan esta alternancia de democracia en México, del 2000, ¿no? Con el ascenso curiosamente, de la derecha, no de la izquierda que había presionado por estos cambios, sino de la derecha, ¿no? Es un régimen muy sui generis el mexicano. Y bueno, yo quisiera caracterizar brevemente al Estado mexicano posrevolucionario. Cuando hablo del periodo posrevolucionario, hablo de las décadas de los 20 a los 80, más o menos. México, voy a señalar características que hacen que el caso mexicano sea muy diferente a lo que ocurrió en otros países de Centro y Suramérica. El último golpe de Estado en México, por ejemplo, ocurrió en el año 1920. En 1928, el candidato, el presidente electo Álvaro Obregón, fue asesinado, pero esto fue como el último episodio de esta gran inestabilidad política. Durante la década de los 20 hubo muchas rebeliones contra la facción constitucionalista, que fue la que hegemonizó el triunfo de la revolución. Y la más importante de estas rebeliones fue la rebelión cristera a fines de los 20, que posibilitó la consolidación del Estado laico y sometió a la derecha religiosa. Entonces, en México no tenemos algo como en el Cono Sur, por ejemplo, con esta derecha religiosa tan fuerte, donde no hay separación iglesia-estado, etc. En México sí se consiguió esto. Pero en 1929 se funda también el Partido Nacional Revolucionario, que bueno, tiene diferentes transformaciones, se llama Partido de la Revolución Mexicana, Partido Revolucionario Institucional, y este partido pues tiene diferentes etapas, pero básicamente pues es un partido de Estado, es un partido único de facto. Y bueno, en todo este periodo posrevolucionario, Lázaro Cárdenas fue el único presidente realmente de izquierda, y a la par que ejecutó un programa de gobierno muy avanzado, tipo Estado benefactor, también contribuyó a consolidar el presidencialismo, el populismo y el corporativismo a través del control de los sindicatos y las organizaciones campesinas y populares. Entonces, bueno, tenemos este Estado hegemónico muy fuerte, eh, que en la etapa de la Guerra Fría pues se convierte ya en un partido que monopoliza el poder, gana todas las elecciones a nivel municipal, estatal y nacional. Hay un sistema de partidos, sí, pero estos sistemas con registro electoral como el PAN, el PARM, el PPS,
se conducían como partidos paraestatales. No eran una auténtica oposición, ni mucho menos tenían la posibilidad de ganar ninguna posición significativa. En 1900, la Guerra Fría en México comienza en el 46 con el fin de la política de Frente Popular, que había sido un idilio entre la izquierda comunista y socialista y el gobierno bueno, en aquella época se llama Partido de la Revolución Mexicana, pero lo voy a llamar PRI en general. Y bueno, en 1946 se rompe este idilio, comienza la era de, también hay otro cambio importante, empiezan los presidentes civiles, hasta antes todos habían sido militares, desde 46 en adelante México solo ha tenido presidentes civiles, eh, hay una separación entre la esfera civil y la militar, a pesar de que el ejército conserva muchísimo poder, pues es el ejército de la Revolución Mexicana. La proscripción de los comunistas empieza en 1951 y en 1952 hay un fraude electoral muy importante contra un candidato, el general Enríquez, que esto provoca un intento de sublevación por parte de los perdedores y es el último intento de rebelión después de un fraude electoral, de rebelión armada, ¿no? 1952. Entonces el campo político así como que se va estrechando, estrechando y la oposición se siente cada vez más sofocada, porque al mismo tiempo el gobierno construyó una sofisticada maquinaria de control, represión y vigilancia contra los disidentes, la cual desde 1947 pues contó con la ayuda de la Central de Inteligencia estadounidense. Las piedras angulares de este aparato coercitivo son la Dirección Federal de Seguridad, que es la policía política del régimen, el Ejército, que es el único organismo, la única institución que tiene presencia en todo el territorio nacional, y las policías judiciales, la federal y las estatales, y aparte un montón de policías. El aparato coercitivo en México era muy espectacular. Y bueno, están guiados por esta influencia directa que les viene a Estados Unidos por la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Entonces, desde el principio, el aparato de seguridad nacional en México nace muy enganchado con los Estados Unidos, el de los Estados Unidos. Otra cosa interesante de la Guerra Fría Mexicana es que México se convirtió en un centro de espionaje internacional y en un país receptor de exiliados políticos, pues de muchos países, principalmente de América Latina. Y pues es un país donde convergen muchas corrientes, muchas cosas. Es un campo de batalla, ¿no? De la Guerra Fría. Y bueno, la parte que me interesa más analizar es como esta violencia posrevolucionaria eh, que da origen a un periodo que conocemos bueno, en México lo llamamos guerra sucia. Sé que este concepto no es muy frecuente en la literatura académica de América del Sur, pero en México, curiosamente, es como este periodo de violencia quedó sin un nombre. Por muchos años es un tema que no se habló, que no se discutió. Nadie sabía que había habido una guerra fría en México, una guerra sucia en México. Nadie sabía de las guerrillas mexicanas, nada. Entonces, cuando finalmente en la transición democrática del 2000 se le tiene que poner un nombre a este periodo, pues se le pone Guerra Sucia, ¿no? Era como el que estaba a la mano y bueno, así ya quedó y es un nombre que causa controversia, pero bueno. Eh, hay una serie de características muy interesantes de esta violencia posrevolucionaria que ejerce el régimen contra los disidentes. A partir de los 50, el periodo de la Guerra Fría Sucia ya viene en los 60, pero desde los 50 está el gobierno ejerciendo una violencia en el marco de la lucha contra el comunismo, ¿no? Entonces, bueno, esta violencia de Estado es muy interesante porque el Estado mexicano es un Estado que se legitima a sí mismo a través de una revolución. O sea, en México la historia oficial es una historia totalmente revolucionaria. Las calles en México se llaman Revolución, Independencia, Niños Héroes. O sea, hay todo un culto a la revolución, ¿no? A este lenguaje y símbolos de la revolución. Y un culto a las armas. O sea, nuestros grandes héroes nacionales pues son todos militares. Formalmente este estado había instituido un régimen republicano y democrático, pero pues eso era solo la apariencia, como dije, pues
un régimen que está 7 décadas en el poder, pues, y un partido que está 7 décadas en el poder, pues no es precisamente democrático. También, bueno, ya mencioné lo de la separación de esferas civil y militar. Y otra cosa interesante es que este gobierno, este Estado, perdón, que bueno, hay una fusión entre el partido y el Estado, no tiene un discurso propiamente de derecha, o sea, si uno lee los discursos presidenciales, no son reaccionarios. Hay un discurso nacionalista, populista y centrista, ¿no? Siempre este énfasis de nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda, sino somos el justo medio, ¿no? Ese es el discurso del régimen. Y bueno, y precisamente por esto y por otras cosas, por el manejo de la diplomacia, México tiene una excelente imagen internacional. Recibe a estos, por ejemplo, en los 70s, a todos los exiliados de Centroamérica y del Cono Sur. Pero bueno, esta violencia que empieza a manifestarse más fuertemente en los 50s, con la proscripción de los comunistas, empieza a escalar paulatinamente en intensidad por esta intersección entre conflictos locales muy específicos, así como principalmente por demandas agrarias y sindicales, bueno, y estudiantiles, con conflictos ya como de carácter como nacional y el clima de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, son muchas convergencias que generan un clima muy explosivo en México y que yo creo que en última instancia, en estos choques de tantas corrientes y lo nacional, lo internacional, lo global, toda la gente que llega a México, pues esto explica por qué México tiene una generación de personas, de jóvenes principalmente, que quieren hacer una revolución a pesar de que ya vinieran hijos de la revolución, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, en la década de los 60 el gobierno es el que empieza, el Estado es el que empieza con la violencia, ¿no? Hay un giro contrainsurgente con toda esta influencia de la doctrina de seguridad nacional y el gobierno ataca a movimientos sociales y armados con tácticas contrainsurgentes, con el pretexto de la lucha contra el comunismo, ¿no? Entonces, es muy común que sean los soldados los que desmantelan los eh, movimientos sociales, van pues a los locales donde se reúnen los comunistas, los saquean, van a las marchas, las disuelven, etcétera, ¿no? Y son en la mayoría de los casos el ejército el que ejerce una violencia pues desmesurada, ¿no? Y bueno, aquí les presento unas fotos de este doble discurso de México, eh, que aparentemente a simple vista es muy contradictorio. Tenemos un gobierno mexicano que pues es sumamente benigno, por ejemplo, con Cuba es el único régimen que no le da la espalda a Cuba en América Latina. Los presidentes mexicanos tenían relación con Fidel Castro, principalmente Echeverría era amigo personal de Fidel Castro. Echeverría es el mismo que recibe aquí, vemos una foto de los exiliados argentinos en México protestando en la Embajada de Argentina. Esto era posible a pesar de que los extranjeros tienen prohibido cualquier manifestación política en México. Entonces había un trato muy benigno contra que permitía al gobierno mexicano explotar esta imagen de ser un régimen revolucionario imparcial, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, el gobierno mexicano pues estaba totalmente coludido con la CIA. Aquí en esta foto vemos a un presidente, Adolfo López Mateos, con su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, siendo testigos de la boda de Winston Scott, que era el jefe de la estación de la CIA en México, ¿no? Y pues esto no sería solo una foto social, de no ser porque se ha comprobado que tanto López Mateos como Díaz Ordaz, que después fue presidente, y su secretario de Gobernación, que es Luis Echeverría, que también después fue presidente, los tres recibían dinero de la CIA, eran como assets, como se les dice. Entonces, vamos, tenemos ya a la CIA dándole dinero a los funcionarios del Estado mexicano del más alto nivel, ¿no? Entonces, pero cómo, así qué contradicción, ¿no? O sea, como el gobierno, creo que es una gran astucia del gobierno mexicano haber jugado este doble juego, porque quedó bien con todos, pero básicamente pues realmente por lo que podemos ver en los archivos, pues su interés estaba muy enfocado a tener una buena relación con los Estados Unidos para tener un margen de independencia. O sea, los gobernantes mexicanos pensaban que si ellos demostraban a los Estados Unidos su capacidad para destruir a la subversión interna, Estados Unidos no iba a querer estar tan encima tratando de controlar los asuntos internos de México. Y les funcionó, es una carta que les funcionó hasta cierto punto,
cuando se agota el modelo en los 80s, pero esa es otra historia. La historia que quiero contar ahorita es esta, la de la contradicción, las contradicciones del régimen. Y bueno, en los 60s pasan muchas cosas. México, pues, es un país donde se generó una tradición comunista importante a partir de pues, la década de los 20, con la fundación del Partido Comunista, aunque los comunistas, pues, nunca fueron una fuerza importante, significativa, excepto tal vez brevemente en el periodo de Cárdenas, pero realmente no, nunca fueron una fuerza que siquiera estuviera ni tantito así de cerca de tener un poder, el poder, ¿no? A principios de los 60, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Popular Socialista, que era un partido como más cercano al régimen, representaban a la vieja izquierda y ambos tenían nexos con la URSS. Y su discurso era pues estalinista, ¿no? Aunque bueno, tienen renovaciones, en fin, pero son bastante de la vieja guardia. En los 60 se da la gran escisión entre esta vieja izquierda y una nueva izquierda con otras características muy distintas, pues precisamente por la Revolución Cubana, la ruptura sino-soviética y la formación del Movimiento de Liberación Nacional en 1962. Todas estas cosas pasan así más o menos simultáneamente entre 59 y 62. Este movimiento de liberación nacional fue el gran esfuerzo por aglutinar a todas las izquierdas de todos los colores y sabores. Es un movimiento que principalmente es hegemonizado por el nacionalismo revolucionario de izquierda. El nacionalismo revolucionario de izquierda es una corriente que más o menos era la izquierda del PRI, pero jugaba a estar adentro y afuera del PRI, ¿no? Una cosa muy interesante. Pero bueno, surgieron otras muchas corrientes, principalmente a fines de los 60, 68 pues es el gran parteaguas. México también es parte de estos 60 globales, pero pues 68 es el gran año, ¿no? Surgen a partir de entonces pues eh, otras corrientes como la lucha armada, la teología de la liberación, el feminismo de segunda ola, el movimiento LGBT, formas politizadas de la contracultura, como la nueva canción latinoamericana y de pronto mezclada con el rock, no sé, pasan muchas cosas muy interesantes en los 60. Pero creo que de todas estas corrientes, realmente la más importante, la que tiene más impacto en el Estado y en el régimen es el movimiento armado socialista. Y no por desestimar a las otras, pero el Estado adapta toda su maquinaria para combatir a la subversión. Entonces, hay muchas cosas que el Estado va incorporando, mejorando, modernizando, la modernización del ejército, por ejemplo, la utilización de recursos del narcotráfico para hacer frente a la ola de subversión. O sea, hay muchas cosas. Realmente yo donde veo los grandes cambios del Estado es en su respuesta a la lucha armada, al movimiento armado socialista. Y bueno, en México tenemos una cosa muy interesante también, porque el movimiento armado socialista surge en los estados donde nació también la Revolución Mexicana, ¿no? El estado de Chihuahua y el estado de Morelos. Y esto es muy interesante porque son los mismos estados, o sea, como que se repite, ¿no? El ciclo de violencia. En Madera, ay Dios, me quedan 5 minutos, no puede ser. Voy a tener que acelerar mucho. En Madera, pues empieza el movimiento armado con el Grupo Popular Guerrillero que toma por asalto el cuartel de Madera, que este es como la gran épica de la lucha armada en México, es como el equivalente al asalto al cuartel Moncada, una cosa así. Y pues es una generación que ya muestra un profundo desencanto por las promesas incumplidas de la revolución de 1910, principalmente la reforma agraria. Los 60 y 70 es una década increíble de conflicto agrario en México. Bueno, hay toda esta violencia de las élites, de agroempresarios, terratenientes, industriales. Hay toda una violencia de Estado que ya mencioné contra movimientos pacíficos y un fracaso de los mecanismos de mediación. Entonces, esto genera la impresión de que los mecanismos políticos están cerrados y solo queda la vía armada. Y bueno, por supuesto, también es una generación influida por todo este clima de época, ¿no? Hay dos grandes tradiciones, una es Madera, la otra es Tlatelolco, y yo lo que digo es que estas tres tradiciones que he mencionado, Madera, Tlatelolco, más el nacionalismo revolucionario del Movimiento de Liberación Nacional, generan tres tipos de izquierda completamente diferentes. Por un lado, la izquierda partidista,
semilegal, porque pues todos estos partidos comunistas estaban proscritos. Esta izquierda, bueno, es una izquierda demócrata que es heredera de la vieja izquierda y del Movimiento de Liberación Nacional. Por otro lado, la izquierda social, pues que aglutina a todos los que no son armados, pero tampoco están a favor de incorporarse a la lucha electoral, maoístas, cristianos por el socialismo, sindicalistas independientes, movimiento urbano popular, etcétera. Para mí estos son claramente los herederos de Tlatelolco. No la gente que tomó las armas. Hay una confusión en México. Se piensa que Tlatelolco fue el origen de las guerrillas por esta masacre. No mencioné los detalles porque ya me comería todo el tiempo, pero bueno, hubo una masacre en el 68 muy famosa, que es realmente el episodio más famoso de la Guerra Fría Mexicana, curiosamente, esta masacre horrenda de estudiantes. Entonces piensa que automáticamente el 68 generó el movimiento armado, y esto es totalmente falso. O sea, yo realmente acabo de escribir un artículo pues negando que el 68 haya producido guerrillas así como hongos. La tradición armada realmente viene de Chihuahua, de Madera, el asalto al cuartel Madera, esta tradición armada y clandestina, que es muy sui generis también porque son muchísimas organizaciones, más de 40 organizaciones político-militares, comandos guerrilleros y grupos afines. Son organizaciones muy pequeñas, pero de gente muy determinada y muy radicalizada. Hacen cosas realmente muy sorprendentes para su poca capacidad de fuego, ¿no? Las características a grandes rasgos de estas corrientes son, se pueden dividir en cinco grandes corrientes. No las voy a mencionar porque ya no tengo tiempo de explicarlas. Si quieren en las preguntas, si tienen alguna duda de estas corrientes: socialismo armado agrarista, guerrillerismo urbano y rural, nacionalismo revolucionario de orientación castroguevarista, pobrismo y comunismo insurreccional, pues en las preguntas tal vez podríamos comentar. Y bueno, la lucha de todas ellas es por derrocar al Estado burgués e instaurar un régimen socialista. Algunas reflejan el legado, bueno, realmente todas reflejan el legado de la Revolución de 1910, más esta influencia de ideologías y tendencias globales de la izquierda comunista y armada. Entonces, bueno, esta izquierda es exterminada despiadadamente. Realmente la guerra sucia en México no se diferencia en nada en cuanto a cultura política del exterminio, no se diferencia en nada a lo que pasaba en América del Sur. El gobierno utilizó las mismas tácticas contra insurgentes: desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, tácticas de tierra arrasada, vuelos de la muerte. O sea, lo mismo que en América del Sur, ¿no? Y considerando que en México hubo un movimiento agrarista armado, pues también hubo una devastación muy grande de algunas regiones del campo. Y bueno, esta izquierda subestimó el consenso social que tenía el PRI. Ellos pensaban que el resquebrajamiento de la hegemonía por el movimiento del 68 era suficiente motivo para que la población entendiera que era necesario un cambio de régimen, pero esto no fue así. El PRI conservó el consenso social a pesar de todo. Esta izquierda armada era muy pequeña, era minoritaria, pero sí tenía una base social y sí tenía presencia en casi todos los estados del país. Y sobre todo se mantuvo en una línea de ataques sistemáticos contra las élites políticas y económicas durante casi 20 años, pese a su escasa capacidad de fuego y pese a la guerra sucia. Y esto asustó a las élites. O sea, aunque decían que no era una amenaza a la seguridad nacional y tal, el hecho de que el gobierno no pudiera erradicarlas por completo sí representó como un desafío muy fuerte para las élites. Las guerrillas, por ejemplo, mataron al hombre más rico de México, al industrial Eugenio Garzazada, y a otros empresarios. Secuestraron a varios políticos, en fin. O sea, sí fue una violencia que se enfocó mucho en las élites, y esto es algo muy interesante. Eh, esta izquierda, bueno, estaba compuesta por campesinos, estudiantes y profesionistas. Un cuarto de los miembros, de los militantes, eran mujeres, por lo menos. Ya se acabó mi tiempo. Y una parte también había grupos indígenas que apoyaron estas luchas, muy pocos, pero los hubo. No contó con ningún tipo de solidaridad internacional. Esto hay que mencionarlo. Es una izquierda muy sola, que se forjó a sí misma, ¿no? Y bueno, para terminar, quisiera mencionar que esta izquierda eh, fue derrotada militarmente, pero yo diría que políticamente no, porque
pasaron dos cosas y ya con esto concluyo. Por un lado, las atrocidades de la Guerra Sucia provocaron el nacimiento de un movimiento de derechos humanos moderno, centrado en el individuo y sus derechos. Por otro lado, el gobierno llegó a la conclusión de que el fin de conflicto debería darse por la vía política y no solo militar. Entonces, en 1977, el presidente José López Portillo promulgó una reforma política para incluir a los disidentes de izquierda y derecha en los procesos electorales. No hubo ningún tipo de negociación entre el gobierno y los grupos guerrilleros, pero el gobierno decretó como signo de pacificación una ley de amnistía en 1977 en beneficio de 1,5 millones de presos políticos, la mayoría, muchos de ellos guerrilleros. Y bueno, una parte de la izquierda sí acepta rectificar el camino de la lucha armada e incorporarse a la contienda electoral. Algo interesante de este periodo de Guerra Sucia es que México fue un caso excepcional de liberalización democrática parcial y sin una agenda de derechos humanos. Desde 2000 hasta la fecha se ha buscado impulsar medidas de justicia transicional, pero no ha habido un logro visible hasta la fecha. Entonces México quedó ahí en el contexto latinoamericano como un caso como aislado, como atípico, como que pasaron muchas cosas que también pasaban en otras partes de América Latina, pero con resultados muy diferentes. Y bueno, con esto concluyo. Gracias.